Daniel dio órdenes a sus abogados para ir hasta el final. Eso lo dije yo. Y hasta el final es hasta el final. Y hasta el final no es al último tribunal de Tailandia. Hasta el final es hasta las Naciones Unidas. Porque Daniel no premeditó absolutamente nada. Y hoy no nos vamos a enfocar lo que nosotros llevamos investigado y creemos. Hoy vamos a investigar lo que hay en la causa o por dónde están llevando los abogados la causa. ¿Me entendéis? Y lo que hay. A lo que voy es que cuando nos dimos cuenta de lo que realmente faltaba o no había en ese sumario, que no es el sumario que nos enseñó este señor y compañero, porque los que hemos leído sumarios o casos o causas en cada país se llama de una manera diferente y hemos visto documentos de todos los países, sabemos que esos documentos que están en ese libro no es el sumario. Que sea parte de la investigación, te lo compro. Que sea parte incluso del sumario, te lo compro. Pero eso no es el sumario. Y eso lo digo, lo repito y se lo dije. Vete, pásamelo porque te han engañado. ¿A tú qué vas? Bueno, pues tú mismo. A mí, plin, que duermo en picolín. Tú sabrás. Tú eres el que lo estás enseñando, no soy yo. ¿Vale? Pero cuando supimos todo lo que había, todo lo que estaba manejando, lo que había, lo que no había, cuando nos llegaron informaciones, aparte de esos documentos más plausibles, nos dimos cuenta de que Daniel hay cosas, primero hay cosas que él no pudo hacer, aunque él afirme que las hizo. Y cosas que él no ha hecho, que él afirma que no ha hecho y que no están dentro del sumario porque no existen, como la grabación de lo que él realmente dijo que hizo. Además de según qué tipo de marcas que no estaban cuando entró y sí cuando salió de comisaría. Y muchísimas más cosas que nosotros sabemos. Por lo tanto, desde que empezó el juicio sabíamos que jamás se iba a declarar culpable y iba a comerse una condena que no le pertenecía. Porque Daniel Sancho tiene, no él, pero sí su familia, forma de ir hasta el final. Cosa que otras personas que le han pasado en Tailandia, a muchas personas que le han pasado en Tailandia no pueden. Nadie me escuchó, nadie me hizo caso y somos las civiltrofílicas baneadas. Pero es que esta semana ha salido hablando la defensa de Daniel Sancho y exactamente ha dicho las mismas palabras que llevo yo diciendo desde el principio. ¿Es que a mí me la había dicho la defensa? No, no. Yo nunca he hablado con Marcos García Montes. Pero es que llevo demasiadas causas para saber si lo que me están contando es verdad o no es verdad. De hecho, yo lo sigo diciendo y con mucho orgullo, en este canal nunca se ha perdido un caso. Y me refiero a que no se ha perdido un caso, a que la línea de trabajo que hemos llevado siempre ha sido la correcta. ¿Porque somos mejores que nadie? No. Porque trabajamos mucho las investigaciones. Porque traemos pruebas, porque no nos creemos cualquier cosa que nos cuentan. Porque las partes son las partes. Y siempre te van a guardar información. Pero yo quiero, vamos a ver, leeros lo que ha dicho, ahora no lo tengo, la defensa de Daniel Sancho textual. Y si os vais a los vídeos de hace 3 años, vais a escuchar exactamente lo mismo que yo os he dicho. Que Daniel Sancho no premeditó la muerte de Edwin Arrieta.
Y, ojo, eso lo dicen no las pruebas. El sentido común, bueno, las pruebas también, porque dicen que no utilizó lo que compró. Y porque Daniel Sancho jamás cambió su versión. Y jamás dijo que lo premeditó. Independientemente de todo lo demás que podemos hablar largo. Pero vamos a verlo porque lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Ahí. Y lo tenemos. La defensa de Daniel Sancho espera que la apelación se resuelva en noviembre e insiste en su estrategia. Fue un homicidio imprudente. 3 años después del crimen de Edwin Arrieta Arteaga en la isla tailandesa de Koh Phangan, el caso de Daniel Sancho continúa en una resolución judicial definitiva. El español de 32 años permanece en prisión a la espera de que el Tribunal de Apelación con sede en Phuket resuelva los recursos presentados contra, y son recursos que parece que nadie se acuerda, y ahora hablaremos de ese tema, recursos presentados contra la sentencia que le condenó a cadena perpetua por asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y sustracción de pasaporte del cirujano colombiano. La causa ha atravesado distintas fases después de que Sancho fuera detenido el 5 de agosto del 2023, 3 días después de la muerte de Arrieta, tras permanecer un año en prisión preventiva y ser juzgado el 9 de abril. Y el 2 de mayo del 2024 el Tribunal Provincial de Koh Samui dictó sentencia el 29 de agosto de este mismo año. Un día después fue trasladado a la cárcel de Suratani, donde continúa entre rejas mientras la justicia tailandesa estudia los recursos, vuelvo a repetir que todo el mundo se le olvida, recursos, con S, que presentaron la acusación en diciembre del 2024 y la defensa en marzo de 2025. Porque nadie está hablando, y es ahí donde vamos a ir luego, a esa segunda cosa que digo yo, que la dije desde el inicio, la acusación en diciembre del 2024. Y quiero recordar algo que parece que se nos olvida. Pidió la pena de muerte. ¿Que nadie lo dice? Pidió la pena de muerte. Vuelvo a repetirlo. Pidió la pena de muerte. La defensa en marzo del 2025. La defensa de la familia de Edwin Arrieta reacciona al supuesto plan de Daniel Sancho para salir de prisión. Todavía no ha mostrado arrepentimiento. Eso es incierto. Todos sabemos que pidió disculpas. Pidió perdón por lo que él hizo. No por lo que no hizo, por lo que él hizo. Pero claro, fíjate si se le ocurre a Daniel, antes de la apelación, pedir disculpas por lo que no hizo. Eso os gustaría, ¿verdad? El abogado de Daniel Sancho, Marcos García Montes, ha analizado en la web de Informativos Telecinco el momento procesal que atraviesa el procedimiento y ha explicado cuáles son los escenarios que contemplan, y ahora vamos a ir la defensa, los escenarios que contempla la defensa, con ese también. El letrado mantiene intacta la estrategia judicial con la que pretende revertir la condena. No obstante, frente a esta tesis, la representación de la familia Arrieta señala que la sentencia está sólidamente fundamentada y rechaza que existieran irregularidades durante la investigación del juicio. Entonces yo pregunto, si tan claro lo tenéis, ¿por qué pena de muerte? ¿Por qué? Pregunto. ¿No? No sé. El abogado penalista de la familia de Edwin Arrieta se dirige a Silvia Bronchalo según sin ver ni un solo euro, porque sigue sin verse un solo euro. Bueno, eso lo vamos a dejar. Porque luego vamos a leer lo que pasa con la señora Silvia Bronchalo. La defensa sitúa la resolución de la apelación en noviembre. La principal novedad
que traslada Marcos García Montes es el calendario que maneja la defensa de Daniel Sancho. Según explica, sus colaboradores en Tailandia le han trasladado que la resolución del recurso de apelación podría conocerse a mediados del próximo otoño, aunque existe en que se trata únicamente de una previsión. Eso es curioso, porque nunca el tribunal de Tailandia ha tardado tantísimo tiempo en dictar una resolución a una apelación. Es curioso. ¿Eso quiere decir que yo tengo fe en esta apelación? Pues sinceramente no la tengo, ¿vale? Yo os lo he dicho desde el principio. Pero no creo que vayamos mucho más allá. Y ahora vamos a ver el porqué, y lo he explicado cientos de veces. Porque esto es un tira y afloja. Y os tiene que quedar claro. Esto es un tira y afloja. Y la pregunta del tira y afloja es, ¿hasta dónde va a llegar Tailandia para que este juicio se repita? Porque se va a repetir. Eso os lo aseguro. Eso os lo aseguro. No sé si ahora, si dentro de un año o dentro de 2. Pero que se repite, se repite. Vamos a ello. Calculamos que para noviembre tendremos novedades, pero es una estimación en base a lo que nuestros asesores tailandeses nos transmiten después de haber estado en contacto con el tribunal. Primero nos dijeron que sería antes del verano y después del otoño. Y en un cálculo aproximado, pero nada más, precisa el abogado que subraya que ese pronunciamiento marcaría un punto de inflexión en el procedimiento. Y tanto, y ahora vamos a ver cuál es. Bueno, el punto de inflexión es que yo lo he dicho muchas veces, pero bueno, ahora lo va a decir Marcos García Montes y va a darnos la razón totalmente. Calculamos que para noviembre tenemos novedades, pero es una estimación en base a lo que nuestros asesores en Tailandia nos transmiten después de haber estado en contacto con el tribunal. Primero nos dijeron que sería para verano, luego para el otoño. Es un cálculo aproximado, pero nada más. Precisa el abogado que subraya que ese pronunciamiento marca un punto de inflexión en el procedimiento. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Los recursos que aún contempla la defensa. Aquí vamos. Y aquí es la pregunta que yo he hecho desde hace 3 años. Aunque confíe en la resolución favorable, yo no confío en la resolución favorable, por lo menos en esta instancia. Marcos García Montes sostiene que el procedimiento todavía no concluirá en noviembre. Si nosotros ganamos, evidentemente va a recurrir el fiscal y la acusación particular, que tienen que ir adheridas al fiscal. Pero si nosotros perdemos, recurriremos al Tribunal Supremo de Tailandia. Además, también contemplamos ir al Tribunal Constitucional del país asiático. En demanda de amparo. Y también, y aquí está el quid de la cuestión, de la que hemos hablado por activa y por pasiva aquí, y también tendríamos la vía internacional como es el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y mi pregunta es la misma. ¿Los señores de Tailandia creéis de verdad que van a querer llegar al Comité de Derechos Humanos de la ONU después de todo lo que hemos visto? Unas fotografías. Y me voy a basar en lo más visible, ¿eh? No voy a contaros un rollo que además vosotros conocéis, sino para ver si esas personas que de verdad tienen atascada la neurona, no se dan cuenta. Unas fotos que no se ven, unas cámaras que no existen, una grabación que por ley tenía que estar y no está, un descuadre total de horarios, de llegadas, una sentencia que es de risa. O sea, tú no utilizas lo que has comprado para descuartizar, pero como lo has comprado, oye, mírate tú, lo has premeditado.
O una sentencia donde leemos que parece ser que eran pareja, parece ser, no lo sabemos, pero yo ya, como parece ser que lo eran, sin una sola prueba. Una sola foto. Un solo nada. Absolutamente nada. Nada. Y sin contar chat, con algo muy importante que tienen debajo de la manga. Tenemos unas capturas maravillosas de pantalla de cómo el abogado de la defensa, horas antes de que saliera, o un día antes, no me acuerdo si fueron horas antes o un día antes que saliera la sentencia, la subió a su página web. Os estoy hablando de cosas que creo que se ven, que son visibles. Ya no te estoy hablando ya de muchísimas barbaridades que hay dentro de ese sumario. O un documento que hay, unas fotografías, que las hay, donde un policía le hace firmar documentos en tailandés que además dicen que son de extradición. Falsificación de documento público. Estoy hablando de lo básico. ¿Cómo creéis que eso el Comité de Derechos Humanos de la ONU lo va a tomar? Y van para allá, ¿eh? Y van para allá. Porque para desgracia de los tailandeses, y cuando quisieron tirarle toda la mierda a Daniel, no sabían que era Daniel Sancho Bronchalo, hijo de Rodolfo Sancho Bronchalo. Y perdón, de Rodolfo Sancho. ¿Y nieto de quién es? O sea, sé que es de familia donde se lo puede permitir. O sea que la pregunta es, ¿nos quedaremos en esta fase que yo dudo? Que yo dudo, os lo digo en serio, lo dudo. ¿Pero dónde nos quedaremos? ¿En el Supremo o en el Constitucional? Esa es mi pregunta. ¿Hasta dónde va a tirar Tailandia? Porque lo que tenemos claro, y lo que yo tenía claro, y sin haber hablado con los abogados que nos íbamos al Comité de Derechos Humanos. Esto no lo ha leído nadie, esto no lo ha dicho nadie. Y ojo, porque muchos se han reído de Marcos García Montes, pero quiero recordar que Marcos García Montes, un tío, yo que sé la de años, que lleva 30 y tantos o 40 años, es uno de los abogados más prestigiosos de España y el único abogado que ha sacado del corredor de la muerte 2 veces a 2 personas. Sabe lo que se hace y sabe dónde pisa. Pero bueno, podemos seguir engañando a la gente y diciéndole que Daniel es un descuartizador confeso de los no sé qué y yo que sé la de cosas que le dicen y que le... No, cuando... Oye, mira, qué casualidad que en esos papeles que no son el sumario, tú lees la autopsia y te lo dice clarito que se esnucó. Pero clarito que lo pone, ¿eh? Y se han reído que si la hace uno... No, es que es así. Bueno. Vulneración de derechos fundamentales, nulidades de procedimiento y un largo etc de cosas que el Comité de Derechos Humanos sí que lo va a mirar. Y eso lo llevamos diciendo desde el inicio. Esto no lo ha leído ninguno, ¿verdad? Porque ¿de qué os vais a reír? ¿De que esto es mentira? ¿De que no se puede ir al Supremo? Ah, vale, que el Supremo no lo va a tirar atrás. Correcto, vale, correcto. ¿Por qué Tailandia nunca repite un juicio? Nos vamos al Constitucional, que tampoco. Bueno, pues ahora le decimos a Tailandia que un país que vive directamente del turismo, lo llevan porque a un turista, al Comité de Derechos Humanos, porque ha inculpado a un turista a sabiendas de que la mayor parte de las cosas que le dicen que hizo no hizo, vamos, si el día que salió el juicio de Daniel, ya la Unión Europea, y de eso no se deben acordar muchos, lo dejó claro, que ojito en Tailandia, porque no había una jurisprudencia legal. Lo dijo y lo sacó al día siguiente la Unión Europea. No me lo invento, está. Lo leímos, lo vimos la documentación. ¿Cómo os creeréis si llegamos al Comité de Derechos Humanos que saldrá Tailandia parada? ¿Cómo se lo va a tomar?
su rey al que hay que pedirle perdón sí o sí. Según vosotros, claro. ¿Esto lo ha leído alguien? ¿Os lo ha dicho? ¿Os lo ha comentado? No lo sé. Y dice, o sea que tendremos todavía 3 recursos pendientes a firmar. El abogado asegura que afrontan la apelación con optimismo porque buena parte de sus recursos se apoyan, según apunta, en la propia constitución tailandesa totalmente. Aquí hemos leído de arriba abajo las páginas de esa apelación, porque todos hablan de la apelación y nadie la ha leído, que esa es otra. Y está impecable. Guste a quien le guste. A su juicio, el texto constitucional reconoce la protección de los derechos humanos y la adhesión del país de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, lo que obliga a los tribunales tailandeses a cumplir con esa garantía durante todo el procedimiento, y no lo cumplieron. Y por lo tanto, no solo hay derecho a que pedirle que lo hagan, tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, sino podemos ir directamente al Comité de Derechos Humanos, porque Tailandia firmó. Estos lo han contado, han hablado, ¿no verdad? Pero aquí no acaba la cosa. Eso lo dije yo. Desde el minuto 0 lo dije, que iban a la ONU y que de verdad que Tailandia va a ir a la ONU después de todo. Vamos, vamos, que va a estar divertido, ¿eh? Y que salga en todo el mundo, en toda la prensa. Va a estar divertido, muy divertido. La gran pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta qué tribunal va a llegar? ¿Vosotros os creéis de verdad que si él fuera culpable de todo lo que le están diciendo que hizo, haría esto? No, ¿verdad? Se declararía culpable, como dicen ellos, pediría perdón e intentaría rebajar la condena todo lo que pudiera, pero como no es verdad y, no, y lo puede demostrar, va a seguir hasta el final. Y además puede hacerlo. No va a bajar a nadie. ¿Vosotros os imagináis? Dentro de 1 año, 2 años, lo que sea, si llegamos a la ONU y salen en todas las portadas, eh, llevan a Tailandia la organización. Oh, buenísimo. ¿Por qué? Porque, oye, allí es igual quien mate, quien viole, que porque le echan la culpa al primero que pase por allí. O le echan toda la culpa y salga lo de los 80.000 euros y salga el screenshot de la pantalla donde este señor tenía el señor del abogado tenía ¿verdad? Antes que nadie, oye, qué divertido. Que sí. Uy, sobre todo también estará muy divertido cuando se enteren que la mitad de los policías están encarcelados. Estuvieron en el este de Sánchez. Ay, de Sánchez, perdón. Por el tema de Ceuta estoy ahí. De Sancho. Va a estar mega divertido. O cuando escuchen al mismísimo tipo decir lo que dijo, que por eso se ha hecho recurso, ¿no? Ah, no, él nunca dijo que lo había premeditado. Pues estará fantástico, estará muy gracioso. Y veremos cómo se hunde Tailandia. Maravilloso. Y vuelvo a repetir la pregunta, que ahora veremos la respuesta. Qué raro, ¿no? Que sale el recurso y piden pena de muerte para Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo os lo voy a decir. Yo os lo dije desde el inicio, antes de que pusieran ese recurso. Porque si hay algo a lo que le tienen miedo los Arrieta, bueno, los Arrieta no, la hermanísima, es que Daniel Sancho pise Tailandia. Oye, ¿sabéis qué lo ha dicho Ospina? ¿Queréis escuchar a Ospina? Es la primera vez que se le escapa. Lo cuenta a su manera, pero lo cuenta. Que por supuesto, el día que Daniel pise España será el día que sepamos la verdad. Y esa verdad
a hacer caer muchas cabezas. Porque aunque lo que nos ha contado el señor, porque mirad, Joaquín Campos ha cogido una información que no la ha investigado él, y ahora lo vamos a ver. No. Ni la ha investigado él el primero, ni la sacó él. Mirad lo que os digo y escuchar lo que os digo, porque lo vamos a ver hoy. Y va a implicar directamente al entorno del señor Arriet. Por eso, cosas que le vamos a escuchar decir hoy a este señor que es estúpido, porque no sabe ni crearse una historia, yo se les voy a contestar. Porque en este canal no sabemos exactamente cuánto, cómo y por qué, pero sabemos la respuesta. Desde hace mucho tiempo. Lo que ha hecho este señor es coger una media verdad y transformarla en una mentira. ¿Por qué? Porque la verdad no vende. No vende. Y vosotros lo sabéis. La verdad no vende. Vende el amarillismo, vende hablar de descuartizadores confesos, asesinos descuartizadores confesos y tenerlo en la boca día sí, día también. Eso vende. La verdad no vende. Entonces él cogió una información que pudiese tener claridad y la transformó en su libro Muerte en Tailandia, del cual no tiene ni una sola prueba. Y es que lo del otro día fue patético. Pero vamos a escuchar a Ospina. Lo de Ospina ha sido... Porque Ospina, hombre, él no os creáis que nada, no le ha dado un... no, ¿eh? No le ha dado un... No. Silvia. Ay, perdona, Silvia. Que me estaba guardando lo de Silvia. No le ha dado una entrevista así, no, 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 no. Él ha hecho una rueda de prensa porque es Ospina, ¿no? Espera. Lo tengo en la carpetita. Vamos a escuchar lo que ha dicho Ospina con este tercer aniversario. Y quiero que hagáis lo que hacéis siempre en este canal. No oigáis. Escuchar. Analizar. ¿Qué es lo que hay que hacer? No esperar que te cuenten lo que quieres que te cuente. Porque lo dice alto clarito. Esto no lo ha sacado nadie, ¿eh? Ni lo de Ospina ni lo de Marcos García Montes. Han contado lo que les ha... Porque he oído una señora que dice que es periodista, porque dice que es periodista y lista a la vez. Ya contado lo de García Montes en la parte que les ha salido del fafarique. Está buenísimo. Yo les digo que me reí mucho. Claro. Ahora os pongo el... Vamos a escuchar. Aquí lo tenemos. La entrevista que ha dado, la rueda de prensa que ha dado Juanjo Ospina. Escuchar, por favor. Daniel Sánchez se declara insolvente, pero la familia de él no está obligada ni nada a pagar. Bueno, llegará un momento que tanto se ha hablado en los medios de comunicación, en donde Daniel Sancho solicitará a las autoridades tailandesas cumplir el resto de su pena en España, y para ello hay tres circunstancias que se tendrán que tomar en consideración. El primero, el arrepentimiento real. Eso es mentira. Y no lo voy a volver a sacar. El que quiera lo busca en el canal y el que no, que lo busca en el BOE. Tú buscas en el BOE el acuerdo que hay entre España y Tailandia sobre no la extradición, sino la vuelta, vamos a decir, de personas con condena para hacerlo en tu país, y en ningún punto pone, está en el BOE, que haya que pedir ningún perdón real ni que haya que pagar absolutamente nada. No lo pone. Pone simplemente que dada la condena, cuando lleve tanta condena, el acusado, a través de la diplomacia, en este caso española, pide directamente a la diplomacia tailandesa el que esto se cumpla. En ningún momento pone en el BOE, en ninguno pone ningún perdón ni ningún pago de dinero. ¿Vale? Y eso lo hemos visto en este canal
chipicientas veces. No voy a volver a sacarlo, no voy a volver a buscarlo. El que se lo crea bien y el que no tiene un pequeño problema. Pero vamos a seguir. Y ese perdón por el asesinato, en segundo lugar, pues el transcurso del tiempo, y en tercer y último lugar, esa reparación económica del daño abonando esa responsabilidad civil. Por lo tanto, no sé si vamos a esperar 10 años para que llegue esa voluntad o tal vez en un brote de humanidad, pues decide Daniel Sancho y su entorno, pues... 10 años, no porque en 10 años se puede pedir antes. No voy a volver a repetir lo que ya sabemos. Pero él dice 10 años porque sabe que vamos va a ir con todas. Va a ir al Tribunal Supremo, va a ir al Tribunal Constitucional y acabaremos en la ONU si hace falta. Y él lo sabe. Y lo sabe desde el minuto cero. Por eso pidió lo que pidió. Pero vamos, que ya llega lo mejor. Efectivamente, reparar y sanar económicamente a la familia Arrieta, pues esa pérdida de un ser querido que ninguna cantidad de dinero va a recuperar, pero que, habida cuenta las circunstancias, pues son necesarias para salir adelante. A corto plazo entiendo que Daniel Sancho no va a cumplir condena aquí en España. Nosotros esperamos que pueda ser más de 12 años, que es el tiempo aproximado y similar con otro tipo de procedimientos. No, no son 12 años. Léete la ley. En Tailandia, y en su caso, cuando solicite su traslado, pues lo que tú quieres. Efectivamente no ha llegado ese perdón ni esa reparación económica, al no darse las circunstancias legales para ello, pues nos opondremos, ¿no? ¿Hay más probabilidades de que se quede en Tailandia de que venga a España? Bueno, a día de hoy, y siguiendo el devenir de las circunstancias, yo creo que sí, porque no se dan los motivos que marca la ley para que esto se produzca. Por lo tanto, por el bien de la paz de la familia Arrieta, yo confío y espero Escuchar esto. pasar el mayor tiempo posible de la pena en Tailandia. Claro, ¿qué supondría para la familia de Arrieta que Daniel Sancho viniera a España a cumplir condena? Bueno, el hecho de que se encuentre en Tailandia significa paz, significa intentar sanar y tener tranquilidad mental, y todos sabemos que por el interés mediático de este procedimiento, si Daniel Sancho viene a cumplir su pena en España y con la legislación vigente, pues estoy convencido que al cabo de unos años lo veremos en libertad, y estoy también convencido que lo veremos seguramente en algún plato de televisión contando su versión de los hechos. Por lo tanto, Ahí lo tenéis. Ese es el miedo que siempre ha tenido la familia Arrieta. Bueno, la familia no vuelvo a repetir porque aquí nada tiene que ver los papás de Edwin Sillerman. Sillerman. Y los, vamos a decir, la gente más allegada. Ahí lo tenéis. Tienen miedo de que hable Daniel. Porque si Daniel hizo lo que hizo y estáis tan convencidos y tenéis todas las pruebas, ¿por qué tanto miedo en que hable Daniel? ¿Por qué? Porque Juanjo, tú lo sabes. Tú eres el que mejor lo sabes, que ahora hablaremos de eso. Porque Joaquín Campos, cada vez que habla a ti, te entierra más. A ti y a la familia Arrieta. No nos hace falta ni hablar a nosotros. Porque cuando Daniel hable, como están poniendo en el chat, arder Troya. Y nos vamos a enterar exactamente lo que no queréis que nos entere. O que no quieren que se entere. Y yo lo tengo perfectamente claro lo que pasa. ¿Verdad que sí? Por eso te contrataron a ti. ¿A que sí? Y ahora lo va a contar y se lo vamos... Mira, cuando veamos un trocito, porque desde luego es un trocito, lo que va a contar el señor Joaquín Campos, cómo lo odias, ¿verdad? Y hay veces que hasta lo quiero, sobre todo en este día donde, aparte de decir estupideces y quedar retratado como un mentiroso y un manos sucias, os ha puesto al descubierto totalmente todo el negocio que estabais llevando. ¿Por qué, no? Nada más y nada menos que Juanjo Ospina, según ella por casualidad, que no existen, te contrató a ti, ¿verdad? Gratis. Ah, ah, ah.
Una suculenta suma de dinero, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Juanjo? Bueno, pero ahora mismo no lo va a contar. Sin darse cuenta no lo va a contar. Sin saber ni lo que está... Mira, sin saber ni lo que está diciendo nos lo va a contar. Ese es el miedo que siempre habéis tenido. Y estas dos cosas que hoy habéis dicho vosotros, los dos abogados, lo llevo yo diciendo años. Porque claro, vuelvo a repetir, si Daniel Sancho viene aquí, como tú dices, y cuenta su versión, y vosotros tenéis tan claro la vuestra, pues bueno, lo único que van a hacer es ponerse todo el mundo en contra. Ahora, y cuenta lo que tiene que contar y con pruebas, ay Dios mío, ¿verdad, Juanjo? Porque para eso te contrataron a ti. Porque tú, al igual que, bien dicho, por la gente que nos odia y que decimos que mentimos, Juanjo, resulta, quiero recordar, si mal no recuerdo, ¿eh? Que el grupo de abogados de Daniel no podía practicar la abogacía en Tailandia. Tú tampoco. Tú tampoco, por eso tú tuviste que gastar tu dinerín en contratar allí abogados. Y tú lo único fuiste a mentir, que por cierto, también tenemos todo. Mira que cuando vayan a la UNIPIE y presenten que tú has puesto encima de la mesa la documentación que no es la que debieras haber presentado. Cosas, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Cuántos días trabajó la hermanísima con Edwin? ¿Cuántos? Porque como has pedido tanto dinero, ¿cuántos trabajó? ¿Cuántos me lo dices? ¿Cuántos? 15 días, me parece recordar. ¿O no llegaba a los 15 días? ¿Cómo la estaba manteniendo él? Entre otras lindas. Y tú lo sabes. Pero ahí lo tenéis. ¿Queréis escucharlo otra vez? ¿O no? O si no, pregunto, ¿por qué pusisteis la apelación y pedisteis la pena de muerte y más dinero? Porque os importa un huevo. Bueno, el dinero se importa, eso está clarísimo, no lo vamos a negar. Pero claro, hay que pagar todos los pufos que tiene el señor Arrieta. Y son muchos, muchísimos. Pero, ¿qué? Si el dinero no va a marear y tú lo sabes. Porque eso va por unas tablas en todos los países del mundo. Y te dio las tablas. Con toda la documentación que tú llevaste, te la tuviste que meter en el ojete, básicamente porque eran fotocopias. Por lo tanto, está claro que lo que tu documentación no sirvió de nada, porque no sirven las fotocopias ni las mentiras. Ahora, eso sí, al de la ONU le va a encantar, ¿eh? Por eso pusieron el dinero que pusieron. No lo van a subir. ¿Qué pedís la pena de muerte? Por esos 12 años soñados que Daniel se pegue allí y todo el mundo se olvide del caso. Por eso, exactamente es eso. Porque tú sabes ni 10 ni 12. En cuanto han pasado 4 años ya puedes pedir y no hace falta ni perdón real, ni tampoco hace... Como mucho, mucho, vamos a poner una pasada, 8. En 8 años la gente sí se acuerda, ¿verdad? Y si no, se lo vamos a recordar. Ahora, cuando pasen 12 o más, ese es tu sueño húmedo. O el sueño húmedo de los arriendos. Pregunto, chat, ¿queréis verla entera o ya? Porque va a contar lo mismo de siempre, ¿eh? Lo demás es lo mismo de siempre, pero si la queréis, os la pongo al completo para que lo escuchéis. Básicamente lo mismo de siempre, es una misma historia, tiqui tiqui, tiqui tiqui, ni más, ni menos, ni menos, ni más. Pero da por hecho que va a venir a España, que siempre lo negaba, da por hecho que el miedo es que hable, porque bueno, el que nada hace nada teme, ¿no, Juanjo? Si yo vengo aquí, mata al señor Arrieta y cuento una mentira y ahí están las pruebas y todo está correcto y no tengo pruebas de lo que digo, oye, no pasa nada, ¿no? ¿Y lo queréis escuchar entero? Pues salas, loco, loco. ¿Eh? Sí que os voy a poner otra vez el trocito donde lo dice para que quede claro, porque yo no hablo por hablar, nunca hablo por hablar. Yo nunca jamás hablo por hablar. Nunca. Ni digo cosas que no las pueda demostrar. Que al cabo de unos años lo veremos
en libertad, y estoy también convencido que lo veremos seguramente en algún plato de televisión contando su versión de los hechos. Por lo tanto, eso genera un daño inconmensurable. No lo sabes bien. Y demuestra una vez más que las leyes no siempre están del lado de las víctimas, sino en muchos casos cerca de los verdugos. Bueno, en el caso de... Bueno, me decís, porque unos decís que sí, otros que no. ¿Ya vale o seguimos? Chat, a mí me da igual, si yo queréis os lo pongo entero, pero lo que os digo va a decir lo mismo, básicamente lo mismo. De Daniel, no sé si usted sabe en qué condiciones se encuentra ahora o cuál es su situación allí en Tailandia. Bueno, la verdad es que desconozco cuál es su situación actual. Vamos a por campos. El régimen penitenciario. Nosotros lo que hemos intentado es hacer un seguimiento procesal a ese recurso de apelación con el equipo jurídico. Bueno, pues lo dejamos aquí porque básicamente habla de lo mismo, habla de las apelaciones y habla de lo que ya sabemos. Para mí lo importante era el escuchar, que esto no lo habíamos escuchado. Lo habíamos escuchado de otras personas diciendo, es que Daniel va a hablar. Claro que va a hablar, no te jode. Es que... Bueno, pero antes de ir a campos, tenemos que ver la última nota, y quiero que veamos juntos, sobre el tema de la madre de Daniel, porque eso también lo dijimos aquí. Que al final Daniel, cuando se enterara de lo que esta señora ha hecho, al final volvería a dejarle de hablar. Pero esto es porque Daniel está loco, es tonto, es... No, lo que haría cualquier hijo. Y luego la perdonará, seguro, porque es su madre. O sea, no me cabe la menor duda. Que con el tiempo sanará y le perdonará. Pero vuelve a llevar a juicio a su padre. Por culpa de ella le han quitado parte de las llamadas. Por culpa, porque yo te os lo digo, por culpa. No os puedo decir más, pero esto os lo digo. Por culpa de un chivatazo de esta señora. Del lado... Bueno, según ellos somos nosotros el lado oscuro. ¿Vale? Del lado bueno de la fuerza, de los buenitos, que le comieron la cabeza. Esta señora mandó lo que no tenía que mandar a la cárcel y a Daniel le restringieron las llamadas. ¿Cómo le iba a sentar eso a Daniel? O cuando se enterara que fue y dijo que él era homosexual y lo confirmó cuando es mentira. Cuando es mentira. O sea, una señora que hace 4 años, no me acuerdo, que no veía a su hijo, ella sabe con quién se acuesta. Es increíble. ¿Cómo se lo iba a tomar Daniel? ¿Cómo se lo tomó? Porque esa señora, recordémonos que le pasaba información al lado oscuro de la fuerza. A los que le estaban llamando asesino, confeso, descuartizador, que lo hiciste aposta y lo mataste porque... ¿qué iba a hacer? ¿Qué haces? ¿Una madre hace eso? ¿Qué os pensabais que iba a hacer? Y seguir machacando a su padre, ¿qué os pensabais que iba a hacer Daniel? Esto lo hablamos también. Bueno, pues ha salido, ahora lo coloco, la noticia confirmada de que Daniel Sancho, lo han dicho muy fino, eso sí. Daniel Sancho se distancia de su madre Silvia Bronchalo desde la denuncia de su padre Rodolfo. No quiere hablar con ella. Pero es que no quiere hablar con ella, no solo por eso. No quiere hablar con ella, porque cada vez que esa señora ha hablado del caso, ha hundido más a su hijo, ha hundido más a su familia, ha seguido mintiendo. Ha dicho que incluso iba a cambiar de abogados cuando él no quiere cambiar de abogados y quiere tirar para adelante. Ha hecho lo contrario que le ha pedido Daniel. Daniel le ha pedido cariño y amor como madre y que su padre llevara el tema judicial. ¿Por qué no las da el cariño y el amor que te ha pedido en vez de seguir dando por el culo? Bueno, nos cuenta lo mismo, después es que esto es horrible el volver a leer lo mismo. Daniel sigue manteniendo contacto con su... Bueno, el caso es ese. Vamos a leer relación a su madre. García Montes también se pronuncia sobre la situación familiar del recluso. Según sostiene, Daniel Sancho nunca quiso sustituir al equipo jurídico, que es lo que dijimos nosotros,
porque sabíamos que no le iba a destituir, porque sabíamos hasta dónde querían llegar y porque sabíamos que estaban dispuestos a llegar. O sea, es que, y porque Daniel, él no va a venir aquí siendo un asesino porque no es un asesino. Es un homicidio imprudente. Píllalo como quieras. Entonces, que la madre salga diciendo que quiere cambiar al grupo de abogados, que la madre salga diciendo mentiras como que es homosexual, y vuelvo a repetir, y es que la gente crea algo. Esa señora puede decir que su hijo es homosexual cuando no lo conocía, cuando hacía un montón de años que no lo veía, es bastante patético. A no ser que también se metiera en la cama con él. Vamos a decir las cosas. ¿Eh? Entonces, súmale todas las cosas que ha dicho ella por su boquita, súmale el paso de información al lado oscuro de la fuerza, súmale las denuncias que le ha metido al padre, súmale que no ha hecho lo que él le ha pedido. Es que sea una madre. Es que lo que le ha pedido es que sea una madre, nada más. Pero ella R que R. Pues ahí tenemos la noticia. Oficialmente Daniel Sancho, ya lo dice, no quiere hablar con su madre. Y yo pregunto, creo que es algo que aquí se ha dicho por activa y por pasiva siempre. Va a volver a dejar de hablar con su madre porque continúa con el mismo rollo. También se dijo aquí. Era cuestión de tiempo que se supiera. Y me imagino yo que hace mucho tiempo ya que es así. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿está pasando o no está pasando lo que dijimos aquí? Exactamente lo que estamos diciendo aquí. Vuelvo a repetir, demasiados años leyendo causas, demasiados años hablando con abogados, con fiscales, con jueces, con peritos, Sabemos que este caso no va a ir por donde quieren ellos que vaya. Porque por mucho que Tailandia quiera o continúe en la línea, va a haber un momento que se tengan que sentar, no sé si con su rey o con el que sea, y que tengan claro que o repiten el juicio o ese juicio se va a repetir en la ONU y se va a saber las verdades del barquero de lo que pasa en Tailandia. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a Tailandia a que esto llegue hasta ahí? Esa es la pregunta. ¿Vosotros os creéis que si las cosas no estuvieran como está contando la defensa de Daniel, seguirían por esa línea? ¿Vosotros os creéis que si Daniel de verdad se fuera un asesino, en vez de hacer lo que dicen que haga todo el mundo, ¿no? Di que eres culpable, pide el perdón real, paga la indemnización y en 8 años en España? ¿Es tan gilipollas que no lo haría? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Alguien de verdad tiene solo media neurona para entender que este chico no es imbécil? Que tiene una familia detrás, que tampoco es imbécil. ¿Alguien quiere entender que Marcos García Montes, ni Carmen Balfagón, ni Chipirrá son gilipollas? ¿O os creéis por encima de Dios? Es tan sencillo utilizar el sentido común, que es el mayor de los sentidos, que no os dais cuenta y seguís, y seguís, y seguís con el odio y con la mala baba. No lo puedo entender. O sois tan corticos que sois capaces de decir, coño, a ver si van a tener razón. Y no es como nos lo han contado. Tenéis el ego tan profundamente arriba que sois incapaces de decir, oye, igual tienen razón, vamos a ver qué pasa. O sois odiadores profesionales. Porque si no, en serio que yo no lo entiendo. Pero para reírnos un rato y ver lo de Joaquín ha sido buenísimo. Lo de Joaquín ha sido buenísimo porque aparte de decir, mentirles otra vez y tratar de gilipollas, es que os trata de gilipollas. O lo sois, porque es que yo ya no me entra en la cabeza que no.
O lo sois, gilipollas. Pero hasta para decir basta. Además, le ha puesto en bandeja. Es que es buenísimo. La realidad de lo que pasó con Daniel. Está hundiendo a la defensa, a la acusación. El señor Campos está hundiendo a la acusación porque todas las preguntas se las vamos a contestar hoy.